La primera condición que debe existir es que el profesor tiene que estar plenamente convencido en que el ejercicio profesional es un beneficio necesariamente en favor de la humanidad y no otra cosa. Toda mi formación humana y de muchos aspectos me la dio la Universidad de Tolima. Enseñar no es transferir conocimiento, como decía Paulo Freire, es crear la posibilidad de producirlo, pero producirlo con los principios éticos. Para mí Lo estético es ético, porque la belleza, los parámetros de la belleza tienen unas leyes, porque lo estético no es lo bonito. Aprendí que el maestro tiene que ser honesto. Entre más sepa, más humilde tiene que ser y más comprensivo con sus estudiantes. Que es una pregunta que el maestro ordinario no se hace nunca, ¿no? ¿Cómo quedó eso organizado en la cabeza del estudiante, no? La flora del macizo colombiano es de una trascendental importancia dentro del bloque de la flora colombiana, que abarca unas 50.000 especies a la vanguardia del planeta. Yo nunca decidí ser músico, yo nací ahí. La primera condición que debe existir es que el profesor tiene que estar plenamente convencido en que el ejercicio profesional es un beneficio necesariamente en favor de la humanidad. Maestro Gonzalo Palomino Ortiz, ingeniero agrónomo y ecólogo, pionero y revolucionario de la educación ambiental, ejemplo perenne de la defensa del medio ambiente. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas del amor en Chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua. Yo no podía ir a organizarle los libros de mayor a menor, no, él me decía, déjame eso quieto, eso no es para organizarlo así, eso. Un día duró como más de una semana que no me hablaba, y yo decía, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pudo haber pasado? Y yo no le he hecho nada. Entonces yo le dije, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar a ver qué fue lo que pasó, qué le disgustó, porque la verdad no sé por qué andas así conmigo. Le dijo que a mí me gustaba que él se viniera a meterme a organizarme en mi casa. Y no, la verdad es que créame, pues yo lo hice como por ver orden, ¿no? Pero el orden de él no era ese. Sí. Entonces yo le dije, no, pues créame que yo no creí que lo fuera a ofender por eso. Porque pues yo llegué al apartamento y ese comedor era lleno de libros, la cama al pie, la cama llena de libros. Entonces uno siempre llega como a organizar, ¿no? Como que voy a colocar esto allí para que sea más bonito. Pero yo lo hice porque se viera bonito, más no le gustó a él. Él quería que su orden fuera como él lo tenía. Y sí, y tuvimos de pronto, hablamos y todo, y le dije, listo, no va a haber más inconvenientes, yo no te voy a volver a tocar nada de eso. Y créame que la verdad sí, me da pena con usted porque pues yo lo hice sin más acá y sin más allá, y de verdad me siento muy mal. Pero no, gracias a Dios todo fue así, y desde ahí, y sabiéndolo llevar y entendiéndolo, tengo yo entré cuando tenía 24 años, tengo 26 años de acompañar a Gonzalo Palomino hasta ahora. El maestro Palomino fue un revolucionario de la educación en el Tolima, que enseñó con el ejemplo, ayudó a comprender que el aula de clase es toda la naturaleza.
Entendió al planeta como un ser vivo que debemos preservar y no explotar para que perdure nuestra propia vida. También fue un visionario que se opuso tajantemente a la denominada Revolución Verde, cuya implementación logró extender el uso de agrotóxicos y semillas modificadas. Se adelantó en la denuncia de los peligros de los transgénicos y en la lucha contra la megaminería, el uso de combustibles fósiles y la contaminación ambiental como causales del cambio climático. Maestro y amigo de tantos años, Gonzalo, porque me han dado la oportunidad de venir a prestar testimonio. Porque yo fui uno de los funcionarios públicos que empezó a darse cuenta de la situación recibiendo las hojas amarillas del SOS que venían desde la Universidad del Tolima, que le hacían a uno más consciente de la tragedia que estaba iniciándose en el país. Eso era a principios de la década de 1970. Y en realidad cuando a algún profesor se le ocurre escribir la historia de estos años terribles, va a haber algo bueno si la escribe correctamente. Y parte de eso bueno es la historia del movimiento ambiental en Colombia. Bueno, digamos que para mí fue una revelación el tema ecológico y sobre todo el tema de un activismo consciente alrededor del tema ambiental, porque lo que Gonzalo hacía era entusiasmarnos por el tema y proponernos actividades. Recordemos que en esa época se hizo una cosa que es un hito en la historia ambiental en Colombia, y es la publicación del SOS ecológico, para algunos conocidos como la hojita amarilla, que fue una publicación absolutamente visionaria y, por decirlo de alguna manera, también revolucionaria, porque para esa época se trataban temas de los cuales todavía no se hablaba. Incluso yo me acuerdo de la draga de Ataco, me acuerdo del tema del mercurio en el pescado, la pérdida de bosques. Entonces yo combinaba, digamos que en tres momentos, mi acercamiento con el profesor Palomino. Por un lado, como jefe con la librería universitaria, que me permitió interesarme por el tema de los libros, por estudiar, por aprender. En segunda instancia, todo el proceso mensual que significaba doblar y enviar al correo los cientos de SOS ecológicos que se distribuían en el país, y participar en las actividades de educación ambiental que él organizaba. Digamos que el activismo entonces se dividía en la publicación del boletín y en actividades con niños, no en los colegios, sino con niños de colegios, pero en áreas rurales. La actividad con el profesor era muy interesante porque él nos organizaba al grupo de apoyo, por decirlo así, del Grupo Ecológico de la Universidad del Tolima, en estaciones. Entonces se establecía un recorrido, asunto que más adelante se empieza a llamar senderos ecológicos, senderos de educación ambiental, en zonas cercanas a Ibagué, y se establecían estaciones. Entonces hay una estación con el agua, otra estación con el suelo, otra estación con las aves. Entonces la persona responsable de esa estación recibía los grupos. Cuando los grupos, por el tamaño de los grupos, se partían los grupos y se separaba unos minutos la distancia de uno en otro. Entonces el papel de uno en la estación era recibir el grupo y dar la explicación, contar la historia, y eran textos muy sencillos, porque uno de los aportes de Gonzalo es su esfuerzo por bajar la ciencia al nivel de un público amplio. Tal vez algunas cosas que le han criticado algunos científicos acartonados, diría yo, es que él no fue de publicaciones científicas elaboradas, o no fue destacado en términos de concentrarse en un tema en específico, sino que la labor de Gonzalo fundamentalmente era llevar la ciencia, en este caso de la ecología, al común de la gente. Recordar
¿Cómo fue que empezó todo esto de la educación ambiental? Porque el concepto de educación ambiental es nuevo. Y en las leyes colombianas no empezó a aparecer sino en esos años. Unos años después de que empezaran a llegar a Bogotá los SOS de Gonzalo, se empezó a escribir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, el decreto 2811 de 1974, y ahí fue donde surgió el concepto de educación ambiental y se ordenó que hubiera cátedras de ecología en todos los colegios y en las universidades. Y fue en ese momento donde empezó a distinguirse, creo yo, entre lo que entendíamos por ecología y lo que entendíamos por ambiente. Y las discusiones empezaron en las universidades. ¿Qué significa ser ecologista? ¿Qué significa ser ambientalista? Y la discusión no ha terminado. La discusión continúa porque está presente en cada uno de los cerebros que se preocupan por el tema. Todavía hoy, en los medios, el ambiente es sinónimo de lo no humano, de lo no social. Y a los ambientalistas nos critican porque somos defensores de los pajaritos en medio de la tragedia que está pasando el país y que no tenemos en cuenta las tragedias que está aconteciendo a los humanos. Todavía en los medios no entienden. No entienden que el ambiente es la totalidad. Que el ambiente es tanto lo humano como lo no humano. Y que aun cuando parezca imposible entenderlo y manejarlo, eso es posible. Gonzalo permanentemente lo plantea muy claro. Por ejemplo, en días pasados decía: hay que saber para dónde va la economía, hacia dónde se dirigen los intereses del capitalismo, y allí sabremos en dónde van a estar los problemas ambientales. El ejercicio de Gonzalo fue un ejercicio académico absolutamente marginal. Jamás en la historia de la universidad, alguna vez, el grupo ecológico de la Universidad del Tolima adquirió forma institucional, se convirtió en una dependencia de la institución. Por esa razón, en algunas ocasiones, Gonzalo y el grupo sufrieron virulentos ataques. Yo recuerdo que hacia mediados de los años 80, en alguna oportunidad le dije a Gonzalo: Gonzalo, ¿por qué no formalizas el grupo ecológico de la Universidad del Tolima en la estructura jurídico-formal de la universidad? Yo recibí de Gonzalo un no rotundo. Me dijo: comandante, eso sería el equivalente a perder toda la esencia del grupo. El grupo se burocratizaría y el grupo, sobre todo, perdería toda capacidad de independencia para ejercer su papel. Yo recuerdo ahora cómo en muchas de esas grandes lecciones aprendidas de Andrés Rocha Bermúdez siempre decía: es terrible esa tendencia que existe en las universidades de siempre querer pretender la solución de todos los problemas creando una nueva oficina que llega y pueden pasar muchos años de su historia y no trascender una experiencia burocrática. Sí, él había que leer, él nos daba libros para leer y era muchas salidas a campo. Y en el campo nos iba mostrando cómo, me acuerdo, yo conocí el desierto de Arracoa en una salida con Gonzalo. Entonces, los diferentes pisos térmicos y cómo se han ido afectando. Y plantear cosas que podrían hacer en el desierto de Arracoa. Y eso fue hace, no sé, yo la vi con él a los 25 años y hoy sé cómo ha avanzado el desierto y continúa avanzando. En el páramo de Anaime, en todas partes, los bosques, cómo proteger los bosques, los suelos,
Era un abanderado en esa parte y siempre escribía sobre eso. Y es cuando tú vas a trabajar con volcanes. Tienes el presentimiento y el conocimiento de que eso puede ser muy arriesgado. Y sin embargo, te vas corriendo el riesgo sin que sea el producto inmediato. Esa parte la hemos hecho con varios amigos fotógrafos y realmente es, diría yo, de los mayores beneficios. Porque no es lo mismo hacerle una fotografía a un volcán caldera, como hacerle una fotografía a un volcán que está anunciando una posible erupción. Y que tú sabes que desde el momento que dijiste sí, estás corriendo un gran riesgo. En ese momento yo no era tan consciente de quizás los años más maravillosos que yo viví al lado de Gonzalo. Gonzalo fue una persona que lo pugnaba a uno por interesarse, por estudiar, por hacerse preguntas. Yo recuerdo mucho y con agrado, por ejemplo, la relación que tenía con los clientes, desde médicos, amas de casa. Recuerdo mucho el escritor Roberto Ruiz. Incluso una anécdota con Roberto muy interesante, porque cuando él publicó el libro La Putería, se colocó una pancarta, un pasacalle en la carrera cuarta. Llegó la putería. Y eso fue un escándalo, le hicieron bajar, porque, pues, obviamente, Roberto, bastante iconoclasta, bastante irreverente, y se juntaban con Gonzalo, y yo disfrutaba mucho las conversaciones. Recuerdo también profesores como el mismo profesor César, el historiador. ¿Belandia o...? Belandia, profesor Belandia, Camacho, el maestro Camacho, y sobre todo muchos profesionales, algunos intelectuales que yo no recuerdo sus nombres, pero la librería era un espacio de conversación delicioso, yo lo disfrutaba mucho, y en ese sentido yo veía que en ese punto, porque no había otra universidad, otra librería con esas características, entonces ese nexo entre el mundo de los libros, de conocer autores, de conocer, yo digo que yo conocí más portadas que libros leídos, pero eso fue fundamental para mi vida posterior, porque me permitió interesarme por muchos temas. Igual, yo recuerdo, por ejemplo, verlo leyendo los catálogos. Entonces, Gonzalo le ocurrió una cosa que es como el diabético que tiene tienda, y es que se emocionaba por los libros, pero mandaba para su librería privada los libros. O sea, a veces hacía más pedidos por su gusto que por lo que se vendiera. Pero eso lo que dejaba ver es un inmenso deseo de conocer y muy abierto en muchos campos. Por eso digo yo que eso me marcó a mí mucho, porque él no era cerrado con el tema ecológico o ambiental, sino que interesaba por la política, se interesaba por la filosofía, por la sociología, por la literatura, y además él se leía los libros para poder hablar de ellos. Entonces, porque no hay cosa más interesante que llegar a una librería que una persona que conozca los libros que vende. Es muy común que uno llegue a una librería y la gente sabe de títulos y de autores y sabe dónde están, pero no los conoce. En ese sentido, fue un espacio de intercambio cultural y ecológico muy interesante, que al tiempo se complementaba con la actividad de la universidad. Pero Gonzalo, en cambio de presentarnos las últimas maravillas de los sabios alquimistas de Macedonia, nos producía sobresalto intelectual con su análisis y datos sobre la explotación irracional de los recursos naturales del país, como la flora, la fauna, los suelos, los bosques, el agua, el petróleo, los minerales y otros más.
Cada estudiante preparaba un seminario basado en lecturas dirigidas por Gonzalo. Cuando las presentaciones del seminario no se hacían en el claustro universitario, las realizábamos en la librería universitaria, en donde con frecuencia nuestra presencia interrumpía las discusiones que tenía Gonzalo con jóvenes de la época como Antonio Camacho Pujeles, Roberto Ruiz, Manuel León, Germán Llanos, Francisco Quiroga, Asís Palomino, Ramón Rodríguez, Chucho Bejarano, Andrés Rocha, Chete Mosquera y otros intelectuales que se citaban en la librería universitaria. Claro que era propiedad de Gonzalo, Gonzalo era el dueño de la librería universitaria en ese tiempo. Un lugar equiparable a la Cueva de Barranquilla, en donde se leían y discutían textos sobre sociología, historia, arte, literatura, economía, política y ecología. Bueno, junto con la intención de llevar la ciencia y los temas ambientales al gran público, como podría decirse, a Gonzalo le cabía el planeta en la cabeza. En ese sentido, cuando ni siquiera en la academia se manejaba esa diversidad de temas, o mejor aún, como resultado de la división de la especialización, él siempre fue muy atrevido porque no se aminalaba ante ningún tema. Lo que quiero distinguir del movimiento ambiental, en este caso el movimiento ecológico, es que a diferencia de las experiencias que yo conocí en Risaralda y Valle del Cauca, él no era sectario en lo político. Es decir, él no manejaba un discurso que ahora es muy corriente y que para mí ha empobrecido el discurso ambiental, y es que se asume que los daños ecológicos son solo producto del imperialismo. Y obviamente era una época en que el sueño de la revolución cubana estaba intacto, y entonces quienes tenían una posición de izquierda no reconocían ningún error en los países socialistas y todos los problemas en el capitalismo. En cambio, en el caso específico de lo nuclear, con Gonzalo yo aprendí que el problema era tan grave en el capitalismo como en el socialismo, que en el socialismo también había degradación de los recursos naturales, que en el socialismo también hay afectación a la biodiversidad. Y en ese sentido, él integraba los aspectos sin sectarismos. Y eso no quiere decir que él no tuviera una posición y que incluso fuera radical en muchos puntos de vista, pero él no trataba de vender ideologías. Él vendía inquietudes ecológicas, él le transmitía a uno, y insisto mucho, no solamente en quedarse en la denuncia, sino que siempre lo animaba a uno a estudiar, a conocer. Y desde ese punto de vista creo que fue un maestro insuperable. No he conocido en todo mi resto de vida un profesor que tuviera tanta capacidad para transmitir entusiasmo con una mirada tan amplia. Gonzalo Palomino conoció en la Universidad del Valle al sacerdote Camilo Torres Restrepo, cuando éste fue a dar una conferencia, y también a un barrio de invasión a defender a los invasores, porque Camilo comprendía y enseñaba las condiciones de injusticia social de los campos y ciudades colombianas. Juntos trabajaron en los Llanos Orientales, en un proyecto de mejora socioagrícola. Camilo le dejó un legado de búsqueda y acción en pos de lograr la justicia social, que tiene todo que ver con la defensa del medio ambiente. El mismo desarrollo de ese capitalismo impulsa la necesidad de abrir las puertas en la búsqueda de semillas y similares, y el ICA se va comprometiendo con eso. En esos compromisos así abiertos, yo era de los más persistentes en la búsqueda y conservar las semillas, ¿no? Cuando de pronto andaba por ahí Camilo, ya eso sí es un salto que tienen que buscarlo en otra parte para no pegar la historia, ¿no? Ahí sí tenemos que hablar más de Camilo. Andaba buscando. Camilo se le ocurrió una vaina loquísima y arriesgada.
que Camilo en un poquito tiempo arma todo un pensamiento político con unos curas muy chéveres y a todos los va embarcando así sin darnos cuenta en un trabajo agronómico chévere y otros curas, claro, pero lo importante era que nosotros, sin saber muy bien lo que estaba pasando con la cosa católica, porque era fuerte, ya después ustedes van a ver cómo se formaron los curas, que después le decían curas guerrilleros, ¿no? Pero en esa búsqueda de Camilo se le dio por buscar unos agrónomos, porque iba a fundar una cosa en Yopal que se llamó UARI, era Unidad de Acción Rural Yopal. Y UARI pretendía, ya Camilo había ido a Europa, formar un tipo de campesino que supiera más cosas, que fuera capaz de... Ya Camilo estaba muy tocado con los curas y se le dio por buscarme a mí. Y yo me embarqué en ese paseo. Lo que yo siento más es, en mi trabajo docente, es cómo hacer amigables las clases, no utilizar la verticalidad autoritaria de los docentes, nunca ponerse por encima de las otras personas, y eso implica mucha humildad con el conocimiento, independiente del nivel de formación que uno tenga. Entonces, junto a la mirada amplia del mundo, el contacto con la gente y la humildad con el conocimiento. Por ejemplo, además de que me interesé por la biología, me fui por el énfasis en la botánica. Luego hice mi doctorado en Cuba en agroecología, siempre con un mensaje que me transmitió él, y es: hay que hacer cosas para mejorar las condiciones de la gente. O sea, no es solamente la denuncia o el ataque frontal, muy ideológico, sino qué podemos hacer para cambiar la situación. Y él me transmitió, por ejemplo, el amor por los campesinos. Entonces, en ese sentido, en mis actividades en campo, ese respetar al otro, ese aprender a escuchar al otro, y yo lo practico con los estudiantes, ha sido muy interesante. Saber que cada estudiante es distinto, no hacer tabula rasa con un grupo. Camilo le ponía otro ingrediente a la cosa, que no solo poníamos nosotros. Corría un riesgo. Yo siempre le decía a él que él corría unos riesgos religiosos. Y la verdad es que se le quedaba uno frío al ver que hacía unas cosas que uno no hacía, ¿no? Y él le ponía, y yo le decía, él y yo éramos muy amigos, yo le decía que él le ponía a ese trabajo, a ciertos trabajos, la seguridad religiosa, ¿no? Que él vivía convencido. La entrañable transparencia de tu querida presencia.